¿Cansado de vivir con los líos de tu país? ¿Harto de que todos los políticos sean corruptos? Quédate para ver cómo crear tu propio país. Hoy en día, crear tu propio país parece algo muy difícil, pero en realidad es algo más fácil de lo que parece. Veamos bien. Para crear tu país necesitas 1. Tener un territorio, con 2. Una población, que 3. Pueda constituir un estado. Simple, ¿no? Empecemos por el principio, elegir el territorio. Por si no te habías dado cuenta, la mayoría de la tierra ya está reclamada, excepto por pequeñas partes. Opción 1, la Antártida. Fue dividida de acuerdo a la teoría de los sectores polares, que significa que si tu país está cerca de la Antártida, esa parte de la Antártida es tuya. Pero si te fijas bien, dejaron una parte sin reclamar. Quizá te parezca un gran lugar para crear tu país, pero antes de empezar la mudanza, acordate, es la Antártida. Si las temperaturas extremas no te desalientan, simplemente pensá, ¿qué vas a comer? ¿Pingüinos? Realmente no te deberías meter con los pingüinos. Y además, considerando el Tratado Antártico que hace ilegal la explotación económica, es posible que vos y tu población no tengan nada que hacer. En un dato completamente aparte, si le tenés miedo a los osos polares, no deberías. ¿Por qué? ¿Por qué no hay osos polares en la Antártida, solo en el Ártico? Opción 2. Territorios no autónomos. En el mundo siguen habiendo lugares que no tienen un propio gobierno, pero no por eso no están reclamados. Un territorio no autónomo es un futuro país que no es un país porque pertenece a otro país. Entre ellos podés encontrar islas en el medio del Pacífico que probablemente van a quedar sumergidas gracias al calentamiento global y otros lugares más conocidos como la ciudad de Gibraltar o las Malvinas. Entonces, para crear tu país en uno de estos territorios deberías primero pedirle permiso al país gobernante, pero basándonos en los hechos históricos es probable que no te lo den. Opción 3, la independencia. En vez de construir tu propia ciudad, ¿por qué no simplemente separarte y hacer de cuenta que siempre fuiste independiente, no? Aunque es probable que no te dejen salirte con la tuya tan rápido. Una vez que ya tenés el territorio, necesitas la gente. Lo único que tenés que hacer es convencerlos que tu nuevo país va a ser mucho mejor que el de ellos. Cuando el gobierno sube los impuestos, promete que los vas a bajar. Cuando el gobierno es corrupto, decí que en el tuyo no va a haber corrupción. Y tenés puntos extras si hay algo más que te ayude con la independencia, como un propio idioma o algo racial, que a pesar de que estemos en el siglo XXI, mucha gente necesita una simple diferencia como para sentirse superior al resto. Una vez conseguida la gente, solo te falta el Estado. Para esto primero tenés que decidir si querés una democracia o una dictadura. Si es una democracia, es simple. Dividí el poder en 3, elegí a tu vicepresidente y presentate para las próximas elecciones, que probablemente vas a ganar porque, seamos sinceros, estás creando el país, no vas a perder las elecciones. En el caso de que hayas elegido una dictadura, es todavía más fácil. Como cualquier dictador haría, eliminar la competencia, tomar poder y quedátelo. Volviendo a la lista, te preguntarías por qué movimientos independentistas como los catalanes no son un país. Después de todo, tienen un territorio. A pesar de que no todos los catalanes quieran la independencia, hay suficiente como para crear un país, y tienen las capacidades para organizarse como Estado. Quizá podés decir que la ley no los deja independizarse, pero aún así, Argentina en 1816 tenía prohibido hacerlo, pero en contra de la ley fue y un país formó. ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y Cataluña? La verdad es que a esta lista le falta un ítem, el reconocimiento. Un país para ser país necesita ser reconocido por los demás países para entrar al club de países. Un buen ejemplo de esto es Kosovo, quien en 2008 declaró la independencia y muchos salieron a apoyarla, como Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, pero otros estuvieron en contra, como España y Rusia, que piensan que Kosovo es una parte rebelde de Serbia. Entonces, ¿es Kosovo un país? Si la ONU tiene 193 miembros, para ser un país debería tener más del 50% de los votos, es decir, 97 votos. Y con 110 países que reconocen la independencia de Kosovo, eso significaría que es un país. Pero no funciona así. ¿Por qué? Porque todos los votos no valen lo mismo. En realidad solo importan los votos de unos pocos países, los 5 grandes: Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y China. Estos países tienen el poder del veto. En síntesis, si ellos dicen que no sos un país, simplemente no lo sos. No importa que tan super duper cool es tu bandera, no importa si tenés tu propio equipo de fútbol, ni siquiera si tenés tu propia página web agradeciendo a todos los países que apoyan tu independencia. El poder del veto es más poderoso. Ahora que ya sabes todo lo necesario para crear tu país, encontrar lugar, juntar a la gente, crear el Estado y convencer a las potencias. Después de todo, quizá hagas un mejor trabajo que los políticos de hoy en día.